joven, entusiasta, ejemplarmente moderna, les digo que haré cuanto pueda para no defraudarlos. La literatura y la vida. Muchas veces me ha ocurrido, en ferias de libro o librerías, que un señor se me acerque con un libro mío en las manos y me pide una firma, precisando, es para mi mujer, o mi hijita, o mi hermana, o mi madre. Ella o ellas son grandes lectoras y les encanta la literatura. Yo le pregunto de inmediato, ¿y usted no lo es? ¿No le gusta leer? La respuesta rara vez falla. Bueno, sí, claro que me gusta, pero yo soy una persona muy ocupada, ¿sabe usted? Sí, lo sé muy bien, porque he oído esa explicación decenas de veces. Ese señor, esos miles de señores iguales a él, tienen tantas cosas importantes, tantas obligaciones y responsabilidades en la vida, que no pueden desperdiciar su precioso tiempo pasando horas de horas enfrascados en una novela, un libro de poemas o un ensayo literario. Según esta extendida concepción, la literatura es una actividad prescindible, un entretenimiento, seguramente elevado y útil para el cultivo de la sensibilidad y las maneras, un adorno que pueden permitirse quienes disponen de mucho tiempo libre para la recreación y que habría que filiar entre los deportes, el cine, el bridge o el ajedrez, pero que puede ser sacrificado sin escrúpulos a la hora de establecer una tabla de prioridades en los quehaceres y compromisos indispensables de la lucha por la vida. Es cierto que la literatura ha pasado a ser cada vez más una actividad femenina. En las librerías, en las conferencias o recitales de escritores y por supuesto en los departamentos y facultades universitarias dedicados a las letras, las faldas derrotan a los pantalones por goleada. La explicación que se ha dado es que en los sectores sociales medios las mujeres leen más porque trabajan menos horas que los hombres y también que muchas de ellas tienden a considerar más justificado que los varones el tiempo dedicado a la fantasía y la ilusión. Soy un tanto alérgico a estas explicaciones que dividen a hombres y mujeres en categorías cerradas y que atribuyen a cada sexo virtudes y deficiencias colectivas, de manera que no suscribo del todo dichas explicaciones. Pero no hay duda, los lectores literarios son cada vez menos en general y dentro de ellos, las mujeres prevalecen. Ocurre en casi todo el mundo. En España, una reciente encuesta organizada por la Sociedad General de Autores Españoles arrojó una comprobación alarmante, que la mitad de los ciudadanos de ese país jamás ha leído un libro. La encuesta reveló también que en la minoría lectora el número de mujeres que confiesa leer supera al de los hombres en un 6,2% y la tendencia es a que la diferencia aumente. Doy por seguro que esta proporción se repite en muchos países y probablemente agravada también en el nuestro. Yo me alegro mucho por las mujeres, claro está, pero lo deploro por los hombres y por aquellos millones de seres humanos que pudiendo leer han renunciado a hacerlo. No solo porque no saben el placer que se pierden, sino desde una perspectiva menos hedonista, porque estoy convencido de que una sociedad sin literatura, o en la que la literatura ha sido relegada, como ciertos vicios inconfesables, a los márgenes de la vida social y convertida poco menos que en un culto sectario, está condenada a barbarizarse espiritualmente y a comprometer su libertad. Quisiera formular algunas razones contra la idea de la literatura como un pasatiempo de lujo y a favor de considerarla, además de uno de los más enriquecedores quehaceres del espíritu,
una actividad irreemplazable para la formación del ciudadano en una sociedad moderna y democrática de individuos libres, y que por lo mismo debería inculcarse en las familias desde la infancia y formar parte de todos los programas de educación como una disciplina básica. Ya sabemos que ocurre lo contrario, que la literatura tiende a encogerse e incluso desaparecer del currículo escolar como enseñanza prescindible. Vivimos en una era de especialización del conocimiento debido al prodigioso desarrollo de la ciencia y la técnica y a su fragmentación en innumerables avenidas y compartimentos, sesgo de la cultura que solo puede acentuarse en los años venideros. La especialización trae sin duda grandes beneficios, pues permite profundizar en la exploración y la experimentación y es el motor del progreso. Pero tiene también una consecuencia negativa. Va eliminando esos denominadores comunes de la cultura gracias a los cuales los hombres y las mujeres pueden coexistir, comunicarse y sentirse de alguna manera solidarios. La especialización conduce a la incomunicación social, al cuarteamiento del conjunto de seres humanos en asentamientos o guetos culturales de técnicos y especialistas, a los que un lenguaje, unos códigos y una información progresivamente sectorizada y parcial confinan en aquel particularismo contra el que nos alertaba el viejísimo refrán: no concentrarse tanto en la rama o la hoja como para olvidar que ellas son partes de un árbol y este de un bosque. De tener conciencia cabal de la existencia del bosque depende en buena medida el sentimiento de pertenencia que mantiene unido al todo social y le impide desintegrarse en una miríada de particularismos solipsistas. Y el solipsismo de pueblos o individuos produce paranoias y delirios, esas desfiguraciones de la realidad que a menudo generan el odio, las guerras y los genocidios. Ciencia y técnica ya no pueden cumplir aquella función cultural integradora en nuestro tiempo, precisamente por la infinita riqueza de conocimientos y la rapidez de su evolución que les ha llevado a la especialización y al uso de vocabularios herméticos. La literatura, en cambio, a diferencia de la ciencia y la técnica, ha sido y seguirá siendo, mientras exista, uno de esos denominadores comunes de la experiencia humana, gracias al cual los seres vivientes se reconocen y dialogan, no importa cuán distintas sean sus ocupaciones y designios vitales, las geografías y las circunstancias en que se hallen e incluso los tiempos históricos que determinen su horizonte. Los lectores de Cervantes o de Shakespeare, de Dante o de Tolstoy, nos entendemos y nos sentimos miembros de la misma especie, porque en las obras que ellos crearon aprendimos aquello que compartimos como seres humanos, lo que permanece en todos nosotros por debajo del amplio abanico de diferencias que nos separan. Y nada defiende mejor al ser viviente contra la estupidez de los prejuicios, del racismo, de la xenofobia, de las orejeras pueblerinas, del sectarismo religioso o político o de los nacionalismos excluyentes, como esta comprobación incesante que aparece siempre en la gran literatura: la igualdad esencial de hombres y mujeres de todas las geografías y la injusticia que es establecer entre ellos formas de discriminación, sujeción o explotación. Nada enseña mejor que la literatura a ver en las diferencias étnicas y culturales la riqueza del patrimonio humano y a valorarlas como una manifestación de su múltiple creatividad. Leer buena literatura es divertirse, sí, pero también aprender de esa manera directa e intensa que es la de la experiencia vivida a través de la ficción, qué y cómo